momentos en la vida donde ya no somos quienes éramos, pero tampoco nos animamos a ser quienes podríamos ser. Y en ese espacio aparece algo silencioso pero poderoso: la resistencia. No es falta de ganas, no es falta de claridad. Es esa sensación rara de querer cambiar, pero al mismo tiempo hacer todo para quedarte igual. Como si una parte tuya dijera vamos y otra respondiera mejor no. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Hoy vamos a meternos en este tironeo entre el miedo y el deseo. Porque quizás no estás bloqueado, quizás estás resistiendo convertirte en alguien que todavía no conoces. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Antes de iniciarla, recordamos que pueden encontrarnos en Instagram como Sagrada Incomodidad y pueden vernos en YouTube. Y pueden comunicarse al WhatsApp de la radio al 3413-620-883. También pueden vernos en YouTube, en Kik y en Twitch, el de la radio. Y bueno, vamos a comenzar. Hoy nos acompaña Virginia Bordenea. Ella es fundadora de Troyana Academy. Ella es máster en negocios de impacto, coach creativa y nómada digital. Bienvenida, Virginia, a Sagrada Incomodidad. Hola, muchas gracias por recibirme. Estoy muy contenta de estar acá. Hola, Virginia. Gracias a vos por participar de este espacio. Y bueno, para comenzar a charlar de este tema que elegimos el día de hoy, ¿qué nos pasa cuando tomamos una decisión, queremos hacer algo y hay algo ahí que nos frena, que nos resiste? ¿Qué nos está pasando internamente cuando esto sucede? Yo estoy trabajando con muchas personas en mi programa de diseño de vida y lo que encuentro que es muy muy común es que la gente cree que para cambiar tiene que dar un gran salto al vacío, ¿no? En Instagram, sobre todo con la era de las redes sociales, vemos mucho esa transformación como mágica de, bueno, pasé de ser obeso a ser fisicoculturista, pasé de estar súper explotado en una organización que me pagaba muy poco a ganar $10,000 por mes. Y no hay nada en el medio. O sea, obviamente la historia tiene impacto porque lleva de un extremo al otro, pero las redes fallan mucho en contar que realmente hay un proceso en el medio y que para ese proceso se requiere dar un primer paso y para ese proceso se requiere probar distintas cosas y para ese proceso se requiere estar por ahí dispuesto a que las cosas no salgan como uno las esperaba, porque todo es una hipótesis hasta que lo llevas a la realidad. Siento que viene por ese lado el miedo a hacer grandes cambios que tienen muchas personas, ¿sí? Viene por este lado del pensamiento mágico que, claro, uno lo ve que a otros les pasan esas cosas mágicas, pero no entiende cómo porque fallan en contar que hay un proceso en el medio. Y nosotros cuando, charlábamos un poco de esta temática que íbamos a desarrollar, hablábamos también de que muchas veces nos pasa que vemos como muy lejano ese deseo que tenemos, entonces nos cuesta pensar esto que vos decías de, ¿qué hay en el medio? ¿Cómo llego a construirlo eso? No sé, por ejemplo, y también incluso está muy idealizado cuáles son estos deseos, si son propios, si son ajenos, si son... Y vos recién mencionabas que justamente a veces es prueba y error. ¿Cómo se hace para esto, para ir desagregando qué es lo que realmente se quiere? ¿Cómo vamos haciendo esas pequeñas pruebas y error, digamos, sin dar este salto al vacío del cual hablábamos? Para mí hay algo grande en lo que falla el sistema educativo y es en ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. Desde que somos muy chiquitos nos socializan, o sea, nos enseñan qué espera la sociedad de nosotros y eso lo aprendemos y eso lo sabemos y obviamente en nuestra familia también hay ciertas expectativas, entonces uno también para recibir el amor o la aprobación de los padres, de la familia, sigue ciertos caminos, pero en ninguna de esas dos instancias, que son las que ocupan el 100% de la vida cuando somos chicos, nos enseñan a observarnos a nosotros mismos y a pensar qué quiero yo como persona, qué quiero yo como ser humano individual. Entonces, conozco a muchas personas que llegan a la adultez sin haber nunca tomado una decisión por deseo propio, sino que todas las decisiones fueron tomadas basadas en las expectativas ajenas, sociales o familiares. Pasa mucho con la maternidad, ¿no? Que es como que si elegís no ser madre, tenés a toda la sociedad en contra de que sos un egoísta, de que por qué
por qué ya vas a querer, o cuando encuentres un novio como la gente, entonces vas a querer, y quizás no querés, pero cuesta mucho como ponerse un poco en contra de esa expectativa social para decir, no, mi vida quizás pasa por otro lado. Y bueno, conocernos, para mí, con respecto al diseño de vida y a tomar decisiones para hacer grandes cambios de vida, empieza por conocer cuáles son nuestros valores esenciales, cuáles son las cosas que nosotros valoramos en comparación con lo que valoraban nuestros padres. La generación anterior a la mía, la generación X, obviamente vienen de la posguerra, entonces vienen de una necesidad de una estabilidad y de tener un trabajo y de tener un ingreso fijo y de trabajar toda la vida para la misma compañía y de haber pasado quizás hambre, entonces como de acumular bienes materiales, mientras que ya en mi generación ya sea un cambio grande en el que empezamos a cambiar de trabajo cada 2 años, o ni te digo a la generación que sigue, que ya empezamos a ser nómadas digitales, que nos empezamos a mover no solo de trabajo, sino de carrera, de país, construir carreras que son carreras de portfolio, o sea que hemos trabajado por proyectos en distintas cosas usando nuestros talentos, que no necesariamente es la carrera tradicional, que yo estudié contador y voy a ser analista contable, jefe contable, director contable, como esa línea recta, ¿no? Aprender a cuáles son nuestros valores para mí es la clave, porque al saber lo que vos valorás y lo que te hace feliz intrínsecamente, podés como seguir esas pistas de la alegría cuando vas a decidir. Eso, empezaría la verdad por eso si voy a tomar una gran decisión de mi vida, cuáles son mis propios valores y cómo descubrirlos. Creo que es un proceso muy introspectivo, pero es fácil de hacer porque simplemente tenés que mirar en tu vida cuáles son los momentos en los que has estado plenamente satisfecho, plenamente feliz, y ver en esas ocasiones cuáles valores estabas honrando. Y posiblemente encuentres que no es el valor de la estabilidad necesariamente, quizás es el valor de la aventura, o quizás es el valor de la amistad, o quizás es el valor de la valentía, o quizás es el valor de la libertad, por ejemplo, como tengo yo. Entonces hacer esa como un poco reflexión interna antes de ir a tomar una decisión grande está bueno, y yo lo recomiendo mucho. Decías algo que es súper interesante, que tiene que ver esto con el autoconocimiento, y ya lo hemos charlado en otros capítulos de Sagrada Incomodidad, que cuando nos conocemos, cuando verdaderamente hacemos el trabajo de introspección, podemos reconocer que esa resistencia al cambio no es el enemigo, sino es nuestro sistema justamente defendiéndonos, porque sabemos que nuestro cerebro trata de protegernos, de que no gastemos mucha energía, de que la amígdala cualquier cambio lo reconoce como una amenaza. Entonces, cuando hacemos ese trabajo de introspección, esa reflexión, podemos llegar a deducir que pará, esos miedos no son reales, son todas construcciones que vos tenés, y te permite avanzar. Lo que sí también respecto a lo que decías es que estas nuevas generaciones se han naturalizado los cambios rápidos, porque como decías recién, las generaciones anteriores que venían de la guerra, la posguerra, había mucha estabilidad, pero también había mucho, digamos, los cambios eran muy progresivos, entonces no había tampoco tanta necesidad de estar pensando en los cambios de manera tan acelerada. Pero hoy las nuevas generaciones, criándose en eso, en esa velocidad, es probable que lo naturalicen, y también, como vos decías, se genere esa ansiedad de que, bueno, ya, esto lo quiero ya. Yo quiero pasar de, como vos decías, de tener sobrepeso a tener un cuerpo en una semana. Lo que pasa es también que creo que eso está dado un poco porque antes tampoco parecía que no había muchas opciones. Era bastante limitado, escasas o limitadas cuáles eran las expectativas que podíamos llegar a tener, porque tampoco no estaba todo tan globalizado. Hoy en día, digamos, por la tecnología, por las redes sociales y demás, tenemos muy al alcance de la mano informaciones, oportunidades que encima se te presentan de una forma que parece que lo necesitas vos. Todo lo que ves pareciera que lo necesitas, te genera esa sensación. Entonces creo que es un gran desafío esto de irnos hacia adentro y poder,
ver que es realmente propio. Sí, y la verdad que con las redes sociales pasa un montón de que se te implantan deseos que después cuando los llevas a cabo te das cuenta que no era tu deseo realmente. Por ejemplo, conozco mucha gente que, bueno, el algoritmo te empieza a traer una y otra vez, bueno, la vida del nómade digital y te muestra que ser nómade digital es estar trabajando en la playa con un coco, viviendo tu mejor vida y ganando miles de dólares. Y la verdad que la vida del nómada digital tiene mucho más que ver con un estrés de buscar, bueno, ¿dónde voy a parar la siguiente vez? De estar conociendo todo el tiempo gente nueva y no poder hacer como vínculos profundos porque te estás moviendo, de extrañar a tu familia, de no tener ninguna estabilidad. Y que hay personas que cuando se encuentran con esa realidad no la pueden gestionar y son nómades un tiempito y vuelven a su lugar de origen y a su trabajo fijo porque simplemente no era un deseo propio, era un deseo como inculcado. Y esto que existan tantas posibilidades también nos genera una ansiedad de que me estoy perdiendo, todo lo que no estoy eligiendo me lo estoy perdiendo, y es infinito lo que me estoy perdiendo porque solo puedo hacer una vida a la vez. Entonces encuentro en los chicos que de la generación Z que están tomando mis programas de diseño de vida, que se encuentran muy rápido con, bueno, tratan de hacer un camino, van a la oficina, empiezan una carrera y a los 2 meses ya están aburridos y se sienten sofocados y quieren hacer algo diferente porque saben que está ahí la oportunidad. Pero claro, qué tan disfrutable es saltar de una oportunidad a la otra sin nunca poder profundizar. Mir, y me surge la siguiente duda. Recién justamente hablábamos del caso de los nómades digitales, que bueno, es un poco también tu experiencia de vida. Pero ¿cómo se hace si alguien tiene como deseo esto? Bueno, yo quiero poder moverme, quiero poder trabajar desde diferentes lugares, conocer lugares nuevos. ¿Cómo hacemos? Porque, por ejemplo, en mi estructura mental no existe tan posibilidad sin tener que dejar todo de un día para el otro, este salto al vacío que vos decías. Entonces, ¿cómo se hace? Y antes hablamos de poder ir probando. ¿Cómo se hace, por ejemplo, eso paulatinamente? ¿Cuál es la forma de ir viendo o tanteando si es realmente un deseo genuino? Te digo cómo lo hice yo. O sea, yo tenía y tuve siempre un trabajo corporativo y trabajé en relación de dependencia y viví en una ciudad fija, si bien emigré, pero seguía trabajando en una corporación. Y cuando empecé a sentir el deseo de quizás viajar un tiempo y probar si eso me funcionaría, asumí como la responsabilidad de testearlo primero con distintas formas de prototipos. Hay algunos prototipos que son simplemente entrevistas que nos sirven cuando no necesitamos, o sea, la información que nos puede dar otro es suficiente. Entonces entrevisté, por ejemplo, mis primeros pasos fue hablar con uno de mis amigos que era nómada hace varios años ya, y hablar con él y entender, obviamente yo ya sabía mucho sobre su estilo de vida, pero entender un poco más desde mi perspectiva cómo sería vivir en un hostel, cómo sería viajar cada 15 días a un país distinto, cómo sería no tener un paquete de yerba por 3 meses y todo ese tipo de cosas. Entonces ese prototipo de la entrevista es el prototipo más fácil porque simplemente tenés que encontrar a alguien que esté un par de pasos más adelante y podés hacerle preguntas. Obviamente si es tu amigo, mucho más íntimas, y si no, bueno, aunque sea tener una idea. Hay una especie de prototipo un poco más profunda, que te voy dando como cada vez más profundo, que es lo siguiente que yo intentaría hacer y que yo probé a hacer es trabajar desde otro lugar que no sea mi casa en donde yo tenía todas las comodidades. Entonces empecé a ir a distintas ciudades de Europa y también en Argentina, y me llevaba mi computadora, una valija mínima con la ropa que necesitaba, y empecé a trabajar desde otras ciudades para entender, bueno, ahora de repente te encontrás con un montón de dificultades que no había, que tenés que ir a un cafecito y donde haya buen internet que no se corte, donde haya privacidad para hacer las llamadas. Bueno, ahí se empieza como a complicar de ese lado, entonces tenés que ver si lo puedes llevar adelante, y también cómo te manejas vos en una ciudad nueva, porque de repente ahí ya no tenés tu rutina, ya no tenés tu gimnasio, ya no tenés tus amigos, o sea, arranca todo de cero. Entonces, hacer un tiempito esa experiencia de trabajar remoto desde alguna ciudad antes de largar tu alquiler y dejar todo atrás, creo que es una buena experiencia. Y bueno, finalmente la experiencia final es, bueno, levantar todo y largarte, ¿no? Creo que cambió un montón
también dependiendo qué tipo de nómade querés ser, y eso también vos lo tenés que ir probando. Yo al principio de mi viaje, hace 2 años, dejé mi casa en Londres, donde vivía, y empecé a viajar. Y al principio me movía literalmente cada 15 días de país. Hacía 15 días norte de Tailandia, 15 días Bali, 15 días Vietnam, 15 días Camboya. Y bueno, después de un tiempo empezó a ser como muy pesado. Yo no tengo 20 años, ni tengo una vida en una mochila, sino que trabajo en mi emprendimiento. Entonces también es ir ajustando, estar como flexible para poder ir ajustando y como saber que todo lo que vos sabés en tu mente es solo una hipótesis hasta que lo probás en la realidad. La realidad es compleja. Entonces, vos cuando metés una idea en la realidad realidad interviene en la idea y tenés que estar dispuesto a tomar ese feedback y adaptarlo. Si vos te vas con una sola idea de que ser nómada es vivir en una mochila y que vas a estar viajando cada 5 días, es posible que en la vida no te funcione, porque sin esa adaptación no funciona, la verdad. Así que creo que haría eso. Si fuera alguien que está pensando en el nomadismo, primero entrevistas para entender un poco más de la vida real del nómade y no solo el nómade de Instagram. Después hacer algunas pruebas, sin haber dejado mi alquiler, hacer algunas pruebas de vivir remoto, vivir y trabajar. Y bueno, y por último, lanzarte y ajustar lo que quede en el camino. Y desde tu experiencia, si lo querés compartir obviamente, ¿cuáles fueron esas resistencias que se te fueron presentando? Que bueno, claramente la fuiste surfeando y hoy es tu estilo de vida, pero digo, al principio cuando iniciaste este camino, ¿cuáles fueron esas resistencias que se te fueron presentando? Mira, yo tenía una hipótesis o una idea muy idealizada de lo que iba a ser viajar. Yo pensé que iba a poder viajar, emprender, aprender un nuevo idioma, quería hablar italiano nativo y quería escribir un libro. Y yo digo, bueno, ahora que no tengo más mi trabajo de 9 a 5, voy a tener tiempo y voy a poder hacer todo. Y viajé unos meses y me di cuenta que no, que simplemente no era realista lo que había planteado, porque viajar, moverte todo el tiempo te lleva una carga, o sea, un nivel de energía y un nivel de carga cognitiva que es importante, porque todas las veces tenés que ver en dónde dormís, en dónde comes, que lo que comes, viste, sea un poco balanceado, que lo que encuentres para hacer ejercicio sea un poco razonable, que la gente que conozcas, porque si no estás mucho tiempo solo también, que la gente que conozcas esté alineada, porque muchas veces también he ido a parar a lugares como por ejemplo Phuket en Tailandia, que la gente, viste, ¿cómo decirlo? Estaba en otra. No eran nómades digitales que estaban emprendiendo o queriendo como progresar, sino que eran más como mochileros que estaban en la joda. Entonces todo eso se fue ajustando en el camino. Primero mis expectativas altísimas de que yo iba a poder ser 100% productiva mientras viajaba full time, eso fue lo primero que se cayó. Y después me fui descubriendo que había lugares que eran mucho más conducentes al estilo de vida que yo quería llevar, y también mucho más conducentes en términos de comunidad. Por ejemplo, ahora estoy pasando la mayor parte del tiempo, por lo menos la temporada seca en Bali, y sé que acá hay personas que están emprendiendo, hay talleres, hay workshops, hay eventos de networking, donde hay otros emprendedores. Entonces es mucho más fácil para mí que estar por ejemplo, en Tailandia, que tenés unas playas espectaculares, pero nadie está trabajando. Entonces te cuesta mucho hacer tu rutina de trabajador si ves que nadie está trabajando. Entonces me fui flexibilizando. Lo que era un viaje casi constante al principio, ahora estoy haciendo más lo que se llama slomading, que es que estar un par de meses en cada lugar y encontrar como un poco más de quietud y un poco más de rutina, la verdad. Sí, te escuchaba. Es cierto que las personas que viven como nómadas digitales mayormente son los que hacen contenido y hablan sobre el lugar y demás. Pensaba en esto, cuando vos, primero que es un trabajo de introspección muy profundo que tenés que hacer para encontrar eso realmente que te va a mover, que te va a sacar del lugar incómodo, porque esa es otra, ¿no? Que estamos en un lugar incómodo, pero la verdad que la energía o fuerza que necesitamos para movernos de ahí tiene que ser más fuerte de que romper esa inercia de quedarnos en el lugar. Pero digo, una vez que empezaste a mover y demás, tus proyectos un poco también te van moldeando, ¿no? Y si vos encontrás
es como que es un equilibrio tan fino que donde, como vos contabas, no te cierra el ámbito social, porque no podés hablar con personas verdaderamente, si no te terminás padeciendo como una soledad. No podés sociabilizar, no podés encontrar esa rutina de cosas que a vos te gusta hacer, o incluso tu proyecto cambió de alguna manera que requiere que estés en un sitio de forma más estable, va a cambiar esa idea original que vos tenías. Entonces, de nuevo, por ahí vuelve la ansiedad, te estás perdiendo de nuevo de algo. Sí, yo tengo ahora, bueno, la suerte y también, más que suerte, yo también diría el mérito, porque esta vida la diseñé muy deliberadamente. Entonces yo tenía muy claro que quería emprender, o sea, yo ya no quería trabajar más en relación de dependencia, en finanzas, que era lo que estaba haciendo antes, esa ya no era mi carrera deseada, y también tenía muy claro que quería viajar y que quería vivir en un clima en donde brillara el sol, porque yo viví 5 años en Londres y siempre lo cuento que es difícil, me era bastante deprimente ver que había nubes durante 11 meses en el año, estaba nublado y en el invierno oscurece muy temprano. Entonces yo había algunas cosas que deseé para mi vida, que las construí muy deliberadamente. Entonces lo que estoy haciendo ahora es conducente a mi felicidad en el largo plazo, está alineado con mi felicidad en el largo plazo. Entonces, sí, me estoy perdiendo de estar en la playa en Tailandia, pero estoy acá en Bali rodeada de otros emprendedores, inspirada, trabajando para generar un impacto positivo en el mundo, viviendo en mis propios términos, con mi clima tropical. Entonces, y creo que la ventaja de diseñar tu vida realmente habiéndola pensado y habiendo sopesado que algunas cosas te ibas a perder y otras cosas ibas a ganar, es bastante útil. Yo obviamente a veces veo en mi Instagram o en mi TikTok videos de Londres en verano y pienso, qué ciudad más hermosa, qué suerte que tuve de haber vivido ahí, y por un minuto me dan como ganas de volver a todo eso, pero después recuerdo que ese sueño ya lo cumplí, ese sueño ya había perdido su sabor para mí. Entonces, si vos tenés un sueño y estás trabajando para lograr ese sueño, ese proyecto o ese estilo de vida, sobre todo, bueno, cuando tiene propósito y estás alineado con eso, la verdad que es difícil sentir ansiedad por el resto, porque lo más lindo ya lo estoy viviendo. Por lo menos en esta etapa me está pasando eso. Y yo apliqué toda una metodología para diseñar mi vida, que es ahora la metodología que enseño. Por eso también, cuando veo que tiene estos resultados, quiero compartirlo también con otras personas, ¿no? Porque sé que hay muchas personas que quieren cambiar y no se animan o no saben cómo, y hay una forma en la que vas a estar con la certeza de que este es tu camino, ¿no? Como con esa alegría y sin esa ansiedad de estar perdiendo otra cosa. Vir, usaste un concepto que me resonó mucho, que fue esto de mi felicidad, digamos, lo que hago hoy está alineado con mi felicidad a largo plazo. Y me quedé pensando en esto de, de los procesos, que a veces creemos, digamos, que es inmediato, ¿no? O que todo en el camino va a ser, digamos, de disfrute. Cuando tomamos una decisión que está alineada, digamos, con nuestro deseo final, como que todo en el camino es disfrute. Y a lo mejor no es tan así. A lo mejor, digamos, hay partes que tenemos que, no sé si resignar, pero que transitar para poder llegar, digamos, a esa felicidad a largo plazo de la que vos mencionaste. Sí, es que para mí esto de la felicidad en el largo plazo es un concepto, viste, como bastante amplio, pero la verdad es que no es tanto llegar, sino sentirte encaminado sentir que todos los días vos te estás levantando para hacer algo que tiene sentido para vos. Y obviamente que en ese todos los días no es todo color de rosa. Emprender es una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida, porque está sujeta a fracasar, cuando yo siempre fui una chica que siempre me iba bien en la escuela, todo 10, y que obtenía mi validación y mi puesto en la sociedad basado en hacer todo bien, y de repente emprender te enfrenta de una manera brutal con un montón de cosas que
que necesitas atravesarlas para aprender y para mejorar, pero que no necesariamente son livianas ni son tan divertidas, pero sin embargo estoy contenta de haber encarado este desafío porque está alineado con mis valores. O sea, uno de mis valores es crecer y aprender, y si yo no me equivoco, no pruebo distintas cosas, no fracaso en algo, no voy a crecer y no voy a aprender. Lo que me pasaba con mi carrera anterior, yo ya había alcanzado un nivel de senior manager en el que tenía un equipo que hacía casi todo por mí, yo los había entrenado a todos, y yo ya no tenía más ganas de aprender para seguir creciendo en esa carrera. Pero en cambio en esta estoy súper entusiasmada, todos los días me anoto un curso nuevo, voy a un taller nuevo, pruebo algo y no sale, bueno, intento de nuevo. No significa que sea fácil, ni que no haya altibajos emocionales, obviamente los va a haber, pero cuando sabes que estás yendo en la dirección correcta, ya como que, no sé, como que el entusiasmo te lleva un poco, ¿no? No significa, obviamente, que todo sea color de rosa, ni que no va a haber, viste, momentos áridos. Los hay, déjenme decirles que los hay. Pero en términos generales, si vos me preguntás qué tan feliz sos ahora, con fracasando día por medio y teniendo como todo este desafío, versus la vida que tenía antes, que estaba durmiendo en los laureles, todo cómodo, todo estable, todo igual todos los días, yo soy mucho más feliz ahora. Entonces, bueno, hay que encontrar algo por lo que valga la pena el esfuerzo, y eso lo encontrás cuando conoces lo que te decía al principio, tus valores, ¿sí? Yo valoro crecer y aprender, entonces en el camino del emprendedor todo el tiempo estoy aprendiendo. Valoro la libertad, entonces en el camino del emprendedor no le tengo que reportar a nadie más que a mí, entonces soy libre. O también valoro poder como trabajar en sociedad con otras personas y conozco otros emprendedores, o como por ejemplo la invitación a este podcast que me permite como conectar con gente que está alineada también con mi misión, y digo, bueno, es mucho mejor que lo que tenía antes, aunque lo anterior era más fácil, seguro. Virginia, quiero traer algo, me quedé pensando en una frase que hablábamos antes, esto del miedo a perdernos algo, ¿no? El famoso FOMO. Y también hay un término que está como de moda en contraposición a eso, que es el JOMO, ¿no? El Joy of Missing Out. Cuando tomamos una decisión, sabemos el costo de oportunidad que tiene. Porque, en definitiva, oportunidades casi que son infinitas. Yo tengo que elegir una, tengo que saber que el resto, el infinito menos uno, lo voy a dejar de lado. Y a veces esa decisión nos lleva a un análisis tan profundo que nos paraliza, el famoso parálisis por análisis. ¿Cómo gestionaste eso? O si alguna vez te pasó. Yo te escucho y vos tenés tus valores ahora muy definidos y sobre esos pilares, digamos, vas construyendo día a día. Pero al inicio, o para cualquiera que nos escucha que está en la situación que necesito cambiar, pero ya vengo pensando, y ¿cómo rompe esa inercia? Para mí está muy bueno, si ya estuviste haciendo suficiente pensar, porque también está bueno pensar y planificar y tener algunas hipótesis sobre qué podría ser, ¿no? Para no encontrarte vos contra las miles de opciones. Primero haces un poco de pensar, ¿no? Y tenés un par de opciones y decís, bueno, yo creo que dentro de las vidas posibles que puedo tener, me gustaría, 1, ser instructor de buceo en las Maldivas, 2, ser contador en Londres, y 3, ser instructor de yoga en la India. Bueno, ahí tenés 3 opciones y todas tienen un poquito de lo que crees que te gusta o que te interesa. Ahora, todas esas vidas van a ser conducentes a tu felicidad en el largo plazo y van a mantenerte entusiasmado a través de los desafíos que implica, bla, bla, bla. Y no lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Dar pequeños pasos y hacer pequeños experimentos de cada una de las cosas, ¿sí? Ser instructor de buceo, por ejemplo, uno lo puede ver cuando ves los videos de lo que filman bajo el mar, es increíble y bla, 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 pero vos lo que tenés que ver es cuál es la vida de un instructor de buceo. Desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿qué hace todos los días? ¿Con cuánta gente lidia? ¿Cuál es el riesgo que está corriendo todos los días? ¿Cuánto ponen el cuerpo? ¿Cuánto ganan? ¿Dónde viven? Entonces, empezar a hacer como a tirar del hilito, ¿viste? De si tu opción, esa opción que vos estás barajando, tiene sentido para vos.
y esa opción la podés evaluar de distintas maneras. Como siempre digo, el prototipo clave o inicial, el más básico, es entrevistar, tener conversaciones. Uno dice entrevistar, tipo súper serio, no. Sentarte con alguien que lo haga, o que seguro que tenés un amigo de un amigo que conoce a alguien, ofrecerle un cafecito, invitarle a almorzar y que te cuente de su vida, pero que te cuente la realidad, no lo que muestra en Instagram, porque eso en general está un poco sesgado a la audiencia. Y una vez que tenés información mínima al menos de qué se trata de alguien de primera mano, tenés que tratar vos también de dar un pasito hacia tu experiencia. Quizás sea, para el instructor de buceo, sea irte unas vacaciones y pasártela buceando los 7 días que tengas de vacación. Y no sé si al final de los 7 días todavía te entusiasma volver a ponerte el traje de neoprene y las cosas que pesan y el barco. Si todavía te entusiasma eso o te entusiasma más que nunca, ahí tenés una pista fundamental para tu vida. Si cualquiera de las dos resultados que tenga eso, o estás más entusiasmado que nunca, o te parece un bodrio y no querés volver a bucear más, te da información, pero es la acción la que te lleva a la claridad. La claridad no viene de pensar, hay que actuar, porque solamente actuando vemos cómo nos vamos a sentir en la situación, solamente actuando vamos a entender qué otras variables juegan, solamente actuando vamos a ver, bueno, mira, bucear me encanta, pero el tema es que no voy a poder vivir de esto porque no alcanzan los sueldos en general para mi calidad de vida, entonces voy a tener que trabajar de otra cosa. Entonces la acción te informa también a tu sueño, ¿sí? Quizás puedas bucear todos los días, pero no te tengas que dedicar a eso necesariamente. Entonces te instalás con un trabajo normal a vivir cerca de la playa y buceas tantas veces como sea posible. Entonces haces como lo mejor de los dos mundos en una sola vida. Pero para eso necesitas haber tirado del hilito de la prueba. Es que generalmente nos enfocamos en los resultados, ¿no? Y nunca le damos atención suficiente a los procesos o a quién nos tenemos que convertir, en qué persona tenemos que convertirnos para tener esa experiencia, ¿no? Que como vos decías, probablemente cuando la viva todos los días no era como en definitiva pensaba que era. Que hay mucho más allá de eso. Sí, me quedé inclusive pensando en esto de cómo hacer esa transición y digo, por ahí, bueno, esos ejemplos suenan hasta a mí por lo menos como muy lejanos, pero digo, bueno, por ejemplo, para traerlo a algo que un poco más, no quiero usar la palabra normal. Está mal que use la palabra, pero más cotidiano. Más común. Más común, claro. Por ejemplo, una persona que trabaja en relación de dependencia y se quiere independizar. Entonces, el proceso podría ser que vaya pensando ese emprendimiento, digamos, siguiendo la lógica, ¿no? que te escuchaba hablando con otros emprendedores, vaya pensando, digamos, cómo sería ese emprendimiento, vaya empezando a hacer los primeros pasos en paralelo. Esa sería una forma, por ejemplo, de hacer esta especie de prototipo. Tal cual. Sobre todo los negocios, o sea, los prototipos surgen de las escuelas de negocios, porque muchas veces, ¿cuántas veces escuchamos de startups, ¿no? que levantan millones de dólares para crear algo que después nadie compra y se van al tacho? Los negocios bien diseñados también empiezan de un prototipo. Por ejemplo, si vos te querés poner, vos alguna vez fuiste a un restaurante francés y decís, wow, me encantaría tener un restaurante francés, lo primero que tenés que hacer es, bueno, vas un día y comes en el restaurante. El día siguiente vas y hablas con el mozo y con la dueña del restaurante a ver qué tipo de trabajo se hace. Paso siguiente, como profundizando el prototipo, te pones un carrito en una feria que haga comida francesa para ver si la cocina te manejas. ¿Funciona el carrito? ¿Te gusta estar todo el día ahí al lado de la cocina? Porque ahí empiezan a surgir los elementos emocionales y realmente físico, lo que se requiere físicamente para hacerlo, y ya capaz que no te gusta tanto o capaz que sí. O sea, es todo un experimento y tenés que estar abierto a que sí o que no, que es lo que a la mayoría de la gente le cuesta. Cuando, viste, vos decidís algo, querés que salga bien, pero que salga bien es entender si es para vos o no. ¿Sí? Entonces puede ser que no sea para vos y eso está bien también. Entonces, una vez que ya hiciste el carrito, bueno, paso siguiente es alquilar un local chiquito con 3 empleados que tenga 10 mesitas y vas viendo si vos podés liderar un emprendimiento gastronómico que tenga, viste, ya otro movimiento y otro
otro peso. Y una vez que eso funcionó, recién vas y te abrís, viste, el restaurante en la calle principal con 50 mesas, 70 empleados. En general, así como funcionan los negocios que funcionan, empiezan así. Y también los emprendedores que funcionan empiezan así. Porque si vos de comer al restaurante, te pones el restaurante grande porque tenías la plata y tuviste suerte, lo más probable es que te des cuenta que hacer el trabajo de un restaurante no necesariamente es las habilidades que vos tenés. Quizás a vos te gustaba diseñar la carta y probar los ingredientes, pero no te gusta nada el tema de tener que lidiar con los empleados, los clientes, los proveedores. Es otro mundo. Entonces eso también. Y para mí está buenísimo. Si vos tenés un trabajo en relación de dependencia, que tenés un sueldo y ese trabajo no te consume toda la vida o toda la energía y te queda, por ejemplo, el fin de semana libre o las tardes libres, qué mejor que probar distintos negocios chiquititos, saber si funciona, o mismo ser freelance, ¿no? Hacer consultoría, hacer un trabajo freelance, como para empezar a ver si eso te gustaría, y un día eso se vuelve tu fuente de ingresos principal y puedes dejar el trabajo, porque no, puede pasar tranquilamente. Es un buen prototipo eso. Recién mencionaste algo que dijiste, que no necesariamente las habilidades que tenemos pueden ser las correctas, por decirlo de alguna manera, para desarrollar eso que queremos. ¿Cómo vemos si machean más allá del prototipo en sí? ¿Hay alguna forma que podamos darnos cuenta si para un deseo que yo tengo las habilidades suficientes o tengo que desarrollar otras, o hay algunas que... Yo te digo, o sea, vos podés hablar con otras personas y entender esa persona qué habilidades tiene y qué habilidades usa, pero si hasta que no te toca el momento de hacerlo vos mismo, es difícil. O sea, es como preguntar a una persona que nunca lideró un equipo, ¿serías buen líder? Y yo no sé, porque sí, sos empático y tenés paciencia, pero a veces ser demasiado empático cuando lideras un equipo no está bueno, porque perdés un poco de autoridad y vos necesitas ser el que manda. Entonces hay algunas cosas que solo te las informa la acción. Solo te las informa la acción. Lo que sí hay que hacer es buscar acciones que no tengan un riesgo absoluto, que tengan un riesgo chiquito, que sean en el tiempo sean acotadas. Entonces vos en eso podés como probar, viste, como meter los piecitos en el agua, y si está todo bien, entrar hasta la rodilla, y si está todo bien, seguir entrando. Porque sí, viste, muchas veces pasa que estás en un rol y te quieren poner en otro rol, y vos en el rol que tenés todo es muy exitoso, pero porque tenés ciertas características. En otro rol, quizás en un rol gerencial, vos que sos muy técnico, te ponen en un rol gerencial y no tenés las habilidades para comandar un equipo. Mucha gente lo hace igual, ¿no? Pero no significa que te hagas feliz ni que tu potencial esté ahí. La acción te informa. Hay que buscar acciones lo suficientemente chiquitas para no ponerte en riesgo, pero que te den información de la realidad. Y obviamente hay muchas cosas que se desarrollan con la experiencia. Pero si vos estás totalmente en contra de lo que sos y de lo que valorás el rol, y no vas a querer crecer ahí, ni vas a poder crecer ahí. Vas a estar todo el tiempo con una disonancia cognitiva de sácame de acá, que va a ser muy difícil. Entonces hay cosas que naturalmente traemos que podemos desarrollar y otras que no. El famoso, se resume todo en el famoso solo hazlo. En definitiva hay que llevarlo a la acción. Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria y luego regresamos. Recuerden que pueden seguirnos por Instagram y YouTube en Sagrada Incomodidad. También pueden vernos por el streaming de la radio, Vox 88.3, y también pueden seguirla a Virginia por Instagram. Vir, ayúdame con tu Instagram, que se me fue. Sí, es vir.bodernea. Muchísimas gracias, los esperamos en un ratito. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3.
audio y video, Hi-Fi Láser. materiales para la construcción y embalaje para la industria, Todo por SRL. seguridad física, Care. seguridad electrónica, HALT. alquiler de vallas para eventos, Límite Vallados. broker de seguros, SIC Brokers. infraestructura informática y software a medida, Viñolo y Asociados, Sociedad Anónima. estudio de diseño de marcas, Diseño Meña. Bienvenidos nuevamente a Sagrada Incomodidad. Vamos a continuar charlando con Virginia. Recién hablábamos un poco de estos prototipos, de cómo hay que ir probando, digamos, justamente para ir accionando y vencer un poco esta resistencia que se nos puede llegar a presentar. Y vos nos mencionabas, digamos, que todos estos pasos, digamos, los vas desarrollando también en tu programa. ¿Querés contarnos, digamos, en qué consiste? ¿Cómo es el proceso? El programa Diseña tu vida, el método de protagonista, está basado en la escuela de diseño de vida de Stanford, pero también he ido agregando de todas las cosas que he aprendido de mis mentorías de coaching, de libros y de rediseñar mi vida muchas veces, como esta última que fue un rediseño total. Y Diseñar tu vida es básicamente un proceso creativo completo, en donde primero empezamos muy enfocados en el autoconocimiento, lo que decíamos, que primero tenemos que conocernos para poder saber qué queremos, diferenciarlo de los mandatos y como saber cuál es nuestro deseo auténtico. Después pasamos a una fase de ideación, en la que hacemos distintas dinámicas que aprendí como coach creativa de la escuela de Gaiky, para poder pensar también un poco fuera de la caja, porque nos pasa mucho de, bueno, soy contador, ¿qué puedo hacer? Administrar empresas, liquidar sueldos, como que todo dentro de una misma caja. Y la idea es que nuestras capacidades, la verdad, que sirven para miles de cosas diferentes. Entonces, poder tener acceso a esa creatividad y a esa imaginación y permitirnos pensar fuera de lo que creímos posible, como que ayuda un montón. Y una vez que tenemos todo ese universo de ideas, algunas más locas y otras más bajadas a tierra, empezamos a tomar elementos de esas ideas, lo que más nos entusiasma, lo que más nos gusta, para poder hacerlo prototipos. Básicamente pasarlo a, bueno, ¿cómo hago para probar si esto que imaginé o que soñé o que ideé tiene su asidero en la realidad y va a ser conducente a mi felicidad? Entonces empezamos con entrevistas, con prototipos de experiencia, prototipos de rol, de carrera, de estilo de vida. Hay prototipos de todo, eso está buenísimo. Y una vez que tenés que atravesaste bastantes prototipos y pudiste como obtener ese feedback de la realidad, pasamos a la etapa de la decisión, que es donde decir, bueno, ya probé que hay distintas cosas que me gustan, que me apasionan, las que me podría dedicar. Hay distintas formas de vivir de la que tengo hoy, que me podrían llegar a funcionar. Entonces, en la etapa de la decisión hacemos como el mix de todo lo que sabemos y nos ponemos como en el plan para diseñar una próxima vida. Y es un programa que dura aproximadamente 6 semanas. La verdad que si sos manija lo podés hacer en menos, pero que tiene como su ritmo. Y en 2 momentos tengo mentorías 1 a 1 también con las personas para ayudarles, ¿no?, a exprimir esa idea que no se animaron, que tienen en el corazón, pero no se animan ni a decir, por un lado, y por el otro, a bajar los prototipos a una forma muy científica. Yo soy como muy racional y muy científica, y yo quiero saber cuál es tu hipótesis, quiero saber qué estamos probando con esto que estamos tratando, y que al terminar la entrevista o la experiencia sepas si sí o si no, ¿no? Entonces, de eso se trata el programa. Y bueno, estoy haciendo un lanzamiento, estoy haciendo algunas masterclass gratuitas para que la gente venga como primero a romper sus miedos, obviamente, y después a profundizar en el programa.
Y nada, es algo que me entusiasma mucho porque sé que hay tantas vidas posibles, sé que nos estamos perdiendo de vivir y nos estamos perdiendo de muchas posibilidades de hacer las cosas diferentes solo porque esto, ¿no? Que hablábamos, tengo miedo de saltar al vacío, tengo miedo de dejar atrás lo que ya hice. Hay una cosa que en economía se llama el concepto del costo hundido, que la gente comete este error todo el tiempo y creo que se explica mejor con una metáfora. Suponete que compraste un vuelo, siguiendo con el tema del buceo, compraste un vuelo a las Maldivas que te salió $7.000, pero la bola de cristal te dijo que ese vuelo se va a estrellar. ¿Vos tomarías el vuelo igual, dado que ya pagaste el pasaje, para no perder esa plata? Y la mayoría de la gente que es inteligente te diría, no, yo prefiero perder los $7.000 y seguir viviendo. Pero sin embargo, cuando viene la misma decisión con respecto a nuestra carrera, ya estudié 7 años de medicina y no me gusta y no me hace feliz y no le encuentro la vuelta, pero ¿cómo voy a dedicarme a otra cosa si ahora ya estudié 7 años de medicina? Y no se decide mirando al pasado, se decide mirando al futuro. Y si en tu futuro vos ves que esto no te está haciendo feliz, es ahora el momento para tomar el volantazo y cualquier cosa que hagas dirigiéndote hacia algo que te hace más feliz que esto que ya sabes que no es, va a ser mejor. Hablaste en un momento de ideas creativas, de pensar, digamos, fuera de la caja, de incursionar en otras opciones. Y, digamos, para por ahí quienes somos más estructurados, a veces es difícil, digamos, poder pensar por fuera de lo que conocemos. Entonces, ¿realmente hay un fuera de la caja para todos? Hay un fuera de la caja para todos y la creatividad, para mí, que yo soy del palo de la gente estructurada, imagínate, mi carrera era contadora, o sea, más caja que eso no existe. Para la gente estructurada hay una creatividad que viene de la estructura. De hecho, es mucho más difícil concebir algo en un canvas en blanco y decir, bueno, imagínatelo de la nada, que si yo te digo, mira, tenés que crear esta idea usando este componente y este otro. Es mucho más fácil ser creativo cuando tenés algunos límites o algunas cosas que tenés que respetar o a partir de las cuales tenés que partir. Y sí, para las personas que no suelen hacer procesos de creatividad, obviamente es mejor estar acompañado por alguien que te guíe en un proceso creativo. Yo por eso hice especialmente coaching creativo con Gayki, porque sentí que era una de las cosas que a mí me faltaba. Yo en mi formación la estructura la tengo, el plan la tengo, el prototipo lo tengo, pero esto de poder salir de la línea recta era lo que un poco más me costaba y bueno, cuando alguien te acompaña, que sabe cómo tirar de esa cuerda creativa, es más fácil. Dijiste algo de que justamente en las organizaciones hablamos mucho esto del costo hundido, ¿no? Y en las personas pasa muchísimo. Esto que trajiste es recurrente, ya lo hemos conversado antes. Y hay una teoría, ¿no? En neurociencia me gusta investigar mucho de eso, que tiene que ver con la aversión a la pérdida. O sea, preferimos perder libertad a ganar seguridad. O sea, siempre tiene más peso la seguridad que la libertad, o más peso la identidad que la expansión. Nosotros cuando vamos a hacer algo nuevo, generalmente pensamos o creemos que tenemos que dejar de ser los que somos. Un poco es cierto que vos cuando te expandís vas convirtiéndote en otra persona, pero que no es tan radical. Pero bueno, nuestro cerebro nos tira para atrás por lo que hablábamos antes, ¿no? De necesita más estabilidad y la creatividad, sobre todo cuando son decisiones que en principio tienen un peso muy importante en nuestra vida, nos va a frenar. Y ahí cuando nos quedamos frenados empezamos a justificar por qué no hicimos ese cambio, ¿no? Ahí para no quedar en esa disonancia cognitiva, ¿no? Pero es muy interesante eso del costo hundido. Si invertimos mucho tiempo en una carrera, tomar otro camino es difícil. Es que sería como subirnos al avión.
que se estaba por estrellar, digamos. Pero Claro. sí, suele, digamos, pasa a veces, pero creo que también es por esto de que hablábamos recién de no ver otra salida, no ver otra alternativa. Me parece que a veces como lo que más nos paraliza es eso, que las opciones que tenemos desde nuestro observador actual, digamos, son muy, muy limitadas, pero porque es lo que conocemos. Y realmente creo que tiene que haber una especie de entrega para poder ver más allá y justamente hacer este proceso creativo que nos permita ver otros caminos, otras vías. Sí, o sea, por un lado también tenés que poder ver que el avión se va a estrellar y que la consecuencia quizás para vos es urgente, o sea, la consecuencia es grave. Que eso es lo que mucha gente ahí juega como, bueno, pero no está tan mal, por lo menos tengo un sueldo, por lo menos bla, por lo menos, si ya estás justificando con un por lo menos tal, quiere decir que hay algo que hay que cambiar y que te tenés que animar. Pero bueno, hasta que no te llega un poco el agua al cuello, a veces obviamente es difícil porque tira lo que decías, ¿no? El cerebro trata de mantenerse siempre en el menor esfuerzo posible y en el menor cambio posible. Eh, pero también, o sea, podés por un lado cambiar por el miedo a que sostener esta situación te va a hacer muy, muy infeliz, o podés cambiar por, por el amor a la oportunidad de que lo que ves más adelante de si cambias es muy emocionante y muy entusiasmante y muy alineado. Entonces puedes usar cualquiera de las dos palancas, ¿no? Miedo a permanecer y que esto empeore, o miedo o este como entusiasmo por ese futuro. Y claro, y sobre todo en Argentina y como en algunos contextos más difíciles, a las personas les cuesta mucho, mucho pensar en perder la estabilidad. Es como una gran red flag que no se puede ni permitir escuchar una alternativa. Pero es porque también no estamos educados en cómo hacer un cambio. No estamos educados en que un cambio no significa perder todo, no estamos educados en que un cambio se puede hacer paulatinamente, no estamos educados en cómo generar y probar ideas de negocio sin, viste, invertir 5 millones de dólares para tirarlos a la basura. O sea, hay muchas formas de hacerlo despacio y hacerlo sin riesgo o con un mínimo riesgo. Pero eso requiere tener este conocimiento al alcance, ¿no? De que esto es posible, poder charlar con personas que ya lo hicieron, abrir la cabeza, el entorno, ¿no? Creo que esto no lo discutimos todavía. Qué importante que es tener gente alrededor que sea diferente, que haya logrado cosas diferentes, que haya salido de lo que conocido y se haya animado y le haya ido bien. Entonces tenés como por lo menos algo de qué aferrarte cuando todos están en la misma y todos tus amigos y todos tus familiares. Nadie nunca fue emprendedor, nadie nunca... Y es un poco más cuesta arriba, pero bueno, te puedes venir al curso de diseño de vida y te damos una mano. ¿Y cómo se puede crear estas redes, digamos, para justamente rodearse de personas que tengan el mismo espíritu? Y yo creo que la red también se hace cuando empiezas a dar los pasos, ¿no? Yo cuando todavía no era emprendedora, por ejemplo, empecé a ir a eventos de emprendedores para entender. Hay unos eventos que se llaman Fuck Up Nights, en las que vienen emprendedores y cuentan su peor fracaso o lo mal que les fue haciendo sus primeros emprendimientos y qué aprendieron de eso. Y están buenísimas porque vos como empleado donde sabes lo que tenés que hacer y todos los días es lo mismo, de repente escuchar eso es como buenísimo. Y después, por ejemplo, también acceder a como formaciones en donde también haya gente así. Yo antes de emprender, incubé mi emprendimiento en la universidad en la que tenía, había un programa de incubadora. Entonces iba todos los días y tenía alguna clase de, bueno, cómo manejar las finanzas, cómo manejar las ventas, cómo manejar, y obviamente estaba rodeada de otros personas que también querían emprender por primera vez. Entonces, como haces tu pequeña comunidad y vas creciendo juntos. Viene de la acción la comunidad y hay que hacerlo deliberadamente. Yo personalmente soy una introvertida, así que me cuesta un poco más ese aspecto de abrirme a personas nuevas, pero cuando te tira la misión y realmente querés aprender, es más fácil como conectar con gente. Vir, y este camino, digamos, cuando vos realmente
decidiste o cuando las personas en tu programa deciden, bueno, van probando, ven que realmente está alineado con su propósito, esa instancia final, digamos, donde, bueno, listo, esta es la vida que quiero crear? ¿Cómo es ese último tramo, digamos, de transición final? Es el tramo más emocionante y a la vez un poco, por decirlo así, más perturbador, porque es donde te terminas de, como viste, como el gusano que se vuelve mariposa, que se termina de desprender de la vieja piel y saca las alas. Claro, es hermoso y maravilloso, pero a la vez es un proceso que lleva un montón de, no sé si dolor, pero bueno, de tener que salir de la comodidad y del confort. Una de mis amigas que tomó el curso en 2020, la primera vez que lo di, que hice un Diseña tu vida para mis amigas, ella trabajaba en una organización sin fines de lucro, donde trabajaba muchísimas horas, donde no era muy feliz, y empezó a hacer todo un proceso de primero trabajar un poco de marketing digital, después se dio cuenta que podía crear su propia marca, después se dio cuenta que podía organizar retiros. Bueno, ahora ella está viviendo en India organizando retiros para mujeres, viste, y, espiritual, y retiros de poder, y ella está en su elemento, porque ella era exactamente la persona para hacer eso, y lo que hacía antes no tenía nada que ver con ella, y entonces sufría un montón porque su día a día era muy poco feliz. Pero este proceso de pasar, como yo, de un trabajo normal y donde todos los días tenías que hacer lo mismo y tenías una casa con un gato, una pareja, a ser nómade, vivir casi que en la India, viajar por todo el mundo, es un proceso, no te voy a mentir, que lleva un poco de esfuerzo y de dolor, pero a la vez, cuando está llegando como el entusiasmo, como las personas que suben el Lanín o el Everest, que dicen que en el último tramo ya las piernas no les respondían, pero el entusiasmo te lleva hasta la cima. Bueno, creo que es un proceso muy similar, y es un momento de inflexión en la vida que es uno de los grandes momentos de tu vida. Me parece un momento hermoso para vivirlo y para compartirlo, y sobre todo para estar muy bien acompañado, porque es el momento que te vienen todas las dudas, todas las, ¿no será que estoy haciendo mal? ¿Y si me echo para atrás? Es emocionante. ¿Qué quieren que les diga? Tiene su picante, pero es lindo también. Acompañarlo para mí es hermoso. Te escuchaba y no pensaba como contraposición a eso, cuando nos quedamos en nuestra zona de seguridad, que es la zona conocida, porque no es cómoda. Para mí el término zona de confort, la zona no tiene nada confortable, es conocida nada más. Uh-huh. Y las personas empiezan a crear como su propia cárcel, ¿no? Vas sosteniendo día a día, trabajosamente, vas poniendo ladrillo sobre ladrillo, esto de que, bueno, estoy en mi trabajo y me va un poquito mejor, y entonces tengo un nivel de gasto superior. Entonces ya no puedo salir de eso, me voy como cerrando posibilidades, en vez de estar abierto a expandirme, ¿no? A pensar creativamente, como vos decías. Así que bueno, no, me parece súper interesante el enfoque que le das y darle un método a esto, que como decías al principio, nunca se nos enseñó para eso. O sea, salís a la vida y bueno, copiá algún modelo que más o menos te resuene, o el que tengas al lado tuyo, y muchas personas, lamentablemente, pero bueno, por suerte hoy podemos hablar de esto, pero han pasado su vida o la pasan sin siquiera pensar esta posibilidad de puedo hacer otra cosa. Bueno, pero para quienes estén atrás de esos muros y esos ladrillos y realmente quieran empezar a abrir caminos, pueden contactarla a Vir y empezar a diseñar la vida que quieren. Vir, y para poder contactarte, para poder encontrar tu programa, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden acercarse a vos? Creo que la forma más fácil y donde donde paso más tiempo es en Instagram, así que me pueden encontrar en @vir.bodernea. Dentro de mi link, dentro del link de mi bio en Instagram está mi página y el acceso a los cursos, y en historia siempre cuento cuando voy a dar las próximas masterclass. De hecho, ahora a las 10 de la mañana Argentina tengo una masterclass, así que si hay alguien escuchando que quiere seguir escuchando, véngase, está el link en mis historias.
Y bueno, de ahí pueden derivar a cualquier lugar de mi ecosistema, pero creo que es donde me pueden encontrar. Y también a mí me gusta mucho poder ayudar y tengo muchos recursos de tantos años de transformar mi vida y ayudar a otras personas. Tengo muchos recursos, muchos contactos. Si quizás querés testear una vida pero no sabes con quién hablar, no tenés ningún conocido que haya hecho lo que querés hacer, contactame por Instagram, que de alguna manera trato siempre de encontrar para dar una mano, ya sea que estén en el programa o no. Obviamente en el programa puedo dedicarles mucho más tiempo porque como todo emprendedor, ¿no? El negocio lleva una gran parte de mi vida. Bueno, Bir, te agradecemos enormemente tu tiempo, tu dedicación. La verdad que un placer escucharte y que nos hayas compartido también tu experiencia de vida. Están las puertas siempre abiertas acá en Sagrada Incomodidad. A quienes hayan resonado, los invitamos a ir a seguirla y poder conocer un poco más en su Instagram. Les agradecemos enormemente, que tengan un hermoso sábado. Muchísimas gracias por la invitación.